Y vamos a disponernos, mis amados y amadas del Señor, para recibir la palabra de Dios, para recibir este mensaje, este estudio, porque los días jueves hemos propuesto un estudio donde Dios está preparando a su pueblo para servirle. Pero obviamente, para que nosotros le podamos servir, necesitamos pasar por procesos. Necesitamos pasar por momentos que muchas veces nos duelen, pero que son en esos momentos, en esos tiempos, donde Dios está afinando a su pueblo, donde Dios está sacando toda impureza de nosotros, cual oro que necesita pasar por el fuego para ser purificado, para ser limpiado. Pues precisamente eso es lo que Dios hace con su pueblo. Eso es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, donde nos está limpiando, donde nos está purificando, precisamente para que le podamos servir de la mejor manera, servirle de una manera excelente. Ese es el propósito, y por esa razón muchas veces cuando estamos en esos momentos duros y difíciles, pues obviamente que nos duele, porque pasar por ese molino, pues obviamente que causa dolor. Pero solamente los valientes podemos soportar eso. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Es decir, que Dios tiene ya diseñado absolutamente todo, y estos momentos que posiblemente tú estás viviendo, Dios los permite, pero Él sabe que tú tienes el bagaje, sabe que tú tienes el valor, sabe que tú tienes todos los elementos necesarios para poder salir adelante. Esto no nos va a acabar, esto no nos va a destruir, al contrario, esto nos va a hacer fuerte. Bien, como estamos trabajando con el tema en lo que tiene que ver con Dios preparando a su pueblo para servirle, preparados para servirle a Dios en la serie, pero tomamos una miniserie, digamos un subtítulo, que lo hemos llamado El verdadero evangelio. Una de las cosas que nosotros debemos tener muy claro es que necesitamos estar consolidados y firmes sobre la roca. El domingo pasado el Señor nos hablaba el interés de Él, que nosotros estemos fundamentados sobre la roca. Decíamos, el título que leímos el día domingo es ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios que estamos caminando con Él, que estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera sin ser perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero sí tenemos algo en particular, y es que estamos siguiendo al perfecto, estamos siguiendo a Jesús? Ninguno de los que estamos aquí podemos levantar la mano esta noche y decir, yo sí soy perfecto, yo no tengo problema, yo hago las cosas de la mejor manera. No, yo creo que al contrario, estamos aquí reunidos personas que somos imperfectos. Somos productos que no estamos terminados todavía, sino que estamos en ese proceso. Que un día, cuando el Señor venga, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando el Señor venga por su iglesia, entonces, bueno, ahí en adelante comenzará una vida diferente. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que ser muy conscientes que hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar. Yo tengo que levantar mi mano. Yo no sé cuántos de los que están aquí están conmigo y están de acuerdo que hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar. Hay muchos defectos que tenemos, hay muchos errores que tenemos, hay muchas imperfecciones que tenemos. Aún la gente nos sigue diciendo, pero tú ¿por qué eres así? Y no se supone que eres cristiano, y cuánto tiempo llevas en la vida cristiana, y mire todavía las cosas que haces, mira la manera como actúa, la manera como hablas, y bueno, porque es que estamos en ese proceso. Por lo tanto, mis amados, los que estamos aquí, estamos en el común denominador, y es que aún necesitamos pasar por ese proceso, aún necesitamos que Dios siga haciendo la obra en nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado No améis al mundo. Vamos a basarlo en la primera carta que el apóstol Juan escribe en el capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, para que por favor tú abras tu Biblia y tengamos el soporte bíblico. Si tienes tu libreta de apuntes, qué bueno, porque aprendemos dos veces, aprendemos más cuando nosotros no solamente que escuchamos, sino que también tomamos nota. Pero quiero decirles que la mejor manera donde nosotros podemos aprender es cuando enseñamos a otros. Entonces no solamente basta con escuchar, sino que también es bueno que tomemos nota, y no solamente eso, sino que también podamos nosotros transmitir lo que Dios nos vaya enseñando. En la medida que tú y yo estamos enseñando, pues estamos aprendiendo más. Esto simplemente es un consejo para que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a la Biblia, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Escúchame, son palabras de Dios, por lo tanto tienen toda la validez,
tienen todo el soporte y así como dice la escritura, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es decir, esta palabra se cumple. Y dice el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, diga conmigo, permanece para siempre. Muy bien, este va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando. Creo que no vamos a abarcarlo todo, vamos a poderla dividir esta enseñanza por lo menos en 2 o 3 partes, pero vamos a tocar esa primer parte. Vamos a hacer un pequeño estudio, no vamos a hacer un estudio exegético profundo, no, vamos a tratar de tomar algunos conceptos que nos ayudan. Y eso es lo lindo de la Biblia, entre otras, que la Biblia está llena de principios para que nosotros cuando la estudiemos, nosotros cuando vayamos a ella, podamos extractar de una manera muy fácil. La Biblia, estudiar la Biblia es fácil. Nosotros como hombres, como personas, como seres humanos, somos los que la enredamos, la complicamos. Y como lo he dicho muchas veces, uno se complica en la vida cristiana cuando uno quiere, de cierta manera, querer agradarle a Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios, pero por otro lado queremos agradarle al mundo. Entonces, cuando estamos en esa dicotomía de agradarle al mundo, de querer agradarle al mundo y querer agradar a Dios, pues claro, se nos enreda la vida porque llega el momento en que no sabemos qué hacer, porque sí, yo quisiera como estar bien con todo mundo, caerle bien a todo mundo, pero también estar bien con Dios. Y quiero decirles que difícilmente se va a poder lograr eso. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos amar el mundo ni podemos amar a Dios. O amamos al uno, por eso el Señor habla de almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces vamos a analizar un poquitico este pasaje y vamos a comenzar diciendo. La Biblia nos describe entonces, dice, no améis al mundo. No améis al mundo. Esa palabra que aparece aquí, amar, se tradujo de un vocablo griego y es muy importante cuando uno estudia la Biblia poder ir al original. Porque uno de los problemas que se están viendo hoy en día es que con el afán de sacar muchas versiones con lenguaje sencillo, fáciles de entender de la gente, entonces muchas veces buscando que sea un lenguaje muy sencillo, terminamos quizás tergiversando lo que originalmente se quería decir. Por eso es muy importante que cuando tú y yo hagamos estudios bíblicos, siempre tengamos a la mano el diccionario para poder ver el original y en ese sentido vamos a encontrar verdaderamente el propósito de esa palabra. Y dice la escritura entonces que no amemos al mundo. Esta palabra amar, el vocablo griego de la palabra amar es agapao. La raíz de esta palabra agapao es una palabra que muchos conocen, que es la palabra ágape. Ágape. Esa palabra ágape es la clase de amor que Dios tuvo hacia nosotros. Un amor incondicional. Un amor que se dio completamente. Un amor de Dios hacia nosotros que no hizo reparo absolutamente de nada, sino que todo lo que el Hijo, todo lo que Jesús tenía que dar, lo dio. Dio hasta su última gota de sangre. No escatimó absolutamente nada. De ahí sale esa palabra ágape, que es la palabra de un amor, la clase de amor donde se da completamente todo por nosotros. Y ese fue el amor. Si ustedes les preguntasen esta noche, ¿qué crees? ¿Cómo fue el tipo de amor que Dios dio? Tú tendrías que decir que Dios dio absolutamente todo. Dios dio. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. Se despojó de lo que más quería y envió a esta tierra, envió a este mundo pecador, un mundo depravado, un mundo perverso, envió a su Hijo, se despojó y Jesús vino y se despojó, dejó todo. Porque cuando hablamos de amor, entonces si tú, y este es un principio para aquellas personas que son jóvenes, que están por comenzar su vida matrimonial, su relación y lo demás, es muy importante. Ese es un consejo que yo siempre le doy a mis hijas y le doy a los jóvenes y a las personas de la iglesia. Siempre cuando tú vayas a abrir tu corazón hacia alguien, siempre fíjate, primero que todo, fíjate que esa persona ame a Dios. Porque si esa persona ama a Dios, entonces también te puede amar a ti. Pero si esa persona, al contrario, no ama a Dios, tú no tienes la certeza, tú no tienes la seguridad que te ame a ti. Porque es que cuando uno ama a Dios, uno conoce lo que es el verdadero amor. De hecho, la Biblia dice que Dios es ¿qué?
Dios es amor. Entonces es imposible que una persona que no conoce a Dios pretender que esa persona ame a alguien, porque si ni siquiera conoce lo que es amor. Esas personas pueden conocer gusto, pueden conocer atracción, pueden conocer muchas cosas, pero no es lo que es verdadero amor. A veces no se entiende lo que es amor y se da como simplemente una ilusión. Entonces estoy enamorado de esa persona y resulta que no es amor, simplemente está ilusionado, simplemente está atraído por esa persona. Por eso, para conocer el verdadero significado de amor que estamos analizando acá, necesitamos ver el ejemplo de amor que fue Cristo Jesús. Entonces, cuando se habla de amor, se tiene que entender que el amor da, no exige, no reclama, no demanda, sino que el amor da. Y si ustedes miran lo que hizo Cristo en esta tierra, pues precisamente eso fue lo que él hizo. Él vino a dar, dio absolutamente todo. Fue un amor que dejó lo propio, dejó lo suyo en favor de los demás. Jesús dejó su gloria, dejó su comodidad, dejó su posición, dejó absolutamente todo, se despojó de su gloria por venir acá. Entonces noten que esa característica de amor es aquel que deja, aquel que no está detrás de que lo complazcan a él o a ella, de que todo gire en torno a él, a que lo sirvan, sino que al contrario, él vino a dar. Y de hecho la Biblia dice que el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino que vino ¿para qué? Para servir. Esa es una característica del amor, de lo que es el verdadero amor. Pero también cuando vemos amor, entonces tendríamos que decir que amor es dar, amor es dejar, pero amor también es entregar. Y cuando nosotros miramos el ejemplo, digamos que es el máximo ejemplo, el ejemplo cumbre de lo que es amor, encontramos a Jesús y Jesús entregó algo. ¿Jesús entregó un porcentaje de su vida? No, Jesús entregó, diga conmigo, Jesús entregó todo. Y lo podemos ver en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario, donde el Señor pasó por momentos completamente difíciles, insoportables para cualquier ser humano normal, y Él no le importó absolutamente nada, sino que Él vino a dar todo. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando de no améis al mundo, ¿cómo lo podemos entender nosotros en esta noche? Lo que Dios nos está diciendo es: no se entreguen, no den todo por las cosas del mundo, no se entreguen de tal manera que dejen realmente lo valioso. Escúcheme, a veces muchas veces nosotros, y yo tengo que incluirme ahí también, porque muchas veces nosotros estuvimos detrás, o posiblemente en esta noche hay alguien que está detrás de las cosas del mundo, y hacemos a un lado lo que es importante, en primera instancia las cosas de Dios. Entonces nos la pasamos corriendo buscando las cosas del mundo y dejamos a un lado a Dios. Dejamos las cosas valiosas como son nuestra familia y lo demás. Cuando la Biblia está diciendo no ames al mundo, lo que está diciendo es no te entregues completamente a hacer todo lo que el mundo hace. No se entregue de tal manera que deje realmente lo valioso, lo de Dios. Que deje lo santo, que deje lo puro, que deje lo justo. Que nosotros decidamos las cosas del mundo en lugar de decidir vivir de una forma agradable ante Dios. Por eso el Señor dice, no se entreguen al mundo. Esto es lo que significa en esta primera parte lo que es no amar al mundo. Por favor, tengamos en cuenta eso. Yo no soy quien para juzgarlos, para señalarlos, no. Pero por favor, quiero que examines la palabra de Dios y que permitas que el Espíritu Santo sea hablando a tu vida y que en esta noche tú puedas decir, tú puedas analizar si verdaderamente tú amas a Dios como lo más importante en tu vida, o no será que tú amas el mundo más que las cosas de Dios. Ahora, vamos a seguir aclarando. Cuando la Biblia dice mundo, cuando dice no améis al mundo, entonces tenemos que mirar este término. ¿Qué es la palabra mundo? Esta palabra mundo en el vocablo griego se tradujo como la palabra cosmos. Cosmos. En primera instancia, podríamos decir que hay dos definiciones o dos connotaciones de lo que es la palabra mundo. La primera que vamos a estar analizando es la palabra cosmos. Y esa palabra cosmos, el significado primario es orden. Orden. Una de las características de todo lo que Dios ha hecho, y aquí hablando del mundo, del cosmos, de lo que nosotros podemos ver, de las constelaciones, de los planetas y lo demás, una de las características que tiene esto es que es ordenado. Y esto es bien interesante porque nosotros cuando vemos, ejemplo, el sistema solar,
cuando vemos la Vía Láctea, cuando vemos las estrellas, nosotros nos damos cuenta que hay un orden perfecto, que todos los días amanece, que todos los días anochece, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un orden, porque Dios es perfecto. Vemos los planetas cómo se sostienen en la galaxia. Vemos cómo rotan de una manera sincronizada. Vemos absolutamente todo lo que Dios ha hecho. Y cuando habla de la palabra mundo, está hablando de la palabra orden. Cuando vemos el sol, cuando vemos los planetas que giran alrededor del mundo, cuando nosotros estudiamos un poco esa materia, nos damos cuenta cómo Dios, de una forma cronológica, de una forma cronometrada, lo ha hecho todo de una forma maravillosa. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Cómo Dios hizo el universo de una forma ordenada, de una forma que decimos, wow, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Hay dos significados de la palabra mundo. Cuando el Señor dice, no améis al mundo, entonces Dios no está diciendo, escúcheme, Dios no está diciendo que no amemos el planeta, que no amemos las galaxias, que no amemos el sol. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Dios nunca, al contrario, nosotros debiésemos amar este planeta, debiésemos cuidar este planeta, debiésemos cuidar la creación de Dios. Pero ese no es el significado que Él está dando en este pasaje de la Biblia. Porque aquí cuando la palabra dice no améis al mundo, se refiere, escúchenme por favor, se refiere a la conducta de la gente que vive en este globo terráqueo que lo llamamos mundo. Está hablando de la conducta de la gente que no tiene a Dios. Entonces, cuando el Señor está diciendo no améis al mundo, lo que nos está diciendo es no ames la conducta de la gente que no conoce a Dios. No ames la conducta de la gente que rechaza a Dios. No hagan lo mismo de la gente que se burla de Dios. No haga lo mismo de la gente que no quiere absolutamente nada de Dios, que es su creador. Es decir, que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, no tenemos que tener unas conductas iguales o similares de la gente que está completamente apartada de Dios. Cuando Dios está hablando aquí en este pasaje de Juan, no améis al mundo, se refiere a la filosofía que rige a la gente que vive en el mundo, en el globo terráqueo, personas que no quieren saber nada de Dios. Nosotros no podemos tener las mismas filosofías, los mismos pensamientos de la gente. Que aquí hay que salir adelante y no importa lo que haya que hacer, que el fin justifica los medios y que en esta tierra lo que tenemos que hacer es ser muy avispados y ser personas muy hábiles y que no importa que transemos al uno al otro, lo importante es salir adelante. Que no importa que tengamos que pisotear al uno al otro, lo importante es que nosotros tenemos que salir adelante. Allá ellos si se dejan engañar, allá ellos, pero nosotros lo que tenemos que ser somos vivos para salir adelante y progresar. Esas son las filosofías del mundo. Que no importa si tú hiciste eso y no se dieron cuenta y evadiste impuestos y entonces te crees muy hábil y bueno, eres muy avispado. Esos son los pensamientos del mundo. Y que tú puedes ser infiel y que tú puedes hacer muchísimas cosas. Lo importante es que tú seas vivo y no te dejes descubrir. Esas son las filosofías del mundo. A eso el Señor se está haciendo referencia. A eso es que el Señor nos llama. Dice, no hagan lo mismo que hace la gente que no conoce a Dios. Porque al contrario, y en contraste a esto, nosotros tenemos que ser personas temerosas de Dios, que independiente que nos vean o no nos vean, nosotros siempre sabemos que Dios rige todo, que Dios gobierna el mundo, que Dios ve todo y que independiente que los demás no nos vean, nosotros sabemos que Dios nos ve y por lo tanto tenemos que caminar siempre bajo el temor de Dios. Ese es el pensamiento que está aquí. Porque todas esas filosofías que finalmente vienen a dar como un patrón de conducta en los seres humanos, ustedes notarán que la gente termina actuando de esa manera. Entonces tenemos que sobornar al uno, sobornar al otro, y entonces no importa lo que la gente piense, y si nos metemos en el tema de la política, pues ni de qué hablar. La cantidad de cosas que seguramente tú conoces y has escuchado de todo lo que se hace, todos los fraudes y una cantidad de cosas. Entonces se convierte como en un patrón, se convierte como un estilo de vida, se convierte como que lo normal. Entonces se convierte normal en que la gente puede tener 2, 3 mujeres y que no pasa nada. Eso se convierte en patrones. Entonces ya se irrespeta a la gente, ya no hay valores, ya no hay principios. Antes se respetaba mucho a los padres, antes los papás eran valiosos para los hijos. Hoy en día para muchos, no estoy diciendo todos, para muchos tal vez los papás son personas fastidiosas, son personas cansonas, son personas que los hostigan. Entonces qué pereza ese papá, qué pereza esa mamá.
Pero esas son las filosofías del mundo. Y Dios nos dice en esta noche, por favor, no amen al mundo, no amen los pensamientos del mundo. Cuando el Espíritu Santo de Dios, y específicamente aquí cuando Juan nos dice no améis al mundo, es no ames entonces el pensamiento del mundo, no ames la filosofía del mundo, no ames la forma de vida que tiene la gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Hasta aquí vamos, ¿estamos de acuerdo en eso? Entonces estamos tratando de desglosar un poquito este pasaje que lo estamos estudiando para poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. No ames al mundo, no ames su poder ambicioso. No ames su poder sin escrúpulos, que no les importa a los demás, no les importa pasar por encima de los demás con tal de sobresalir. Gente que anda sin Dios, gente que hace las cosas bajo sus impulsos y que hoy en día han tergiversado todo, y entonces encontramos una cantidad de relaciones que no están conforme al orden de Dios, sino que dicen no importa que yo ame a una persona del mismo sexo, lo importante es que nos amemos, lo importante es que nos entendamos, y qué importa lo que Dios diga, qué importa que eso digan que es pecado. Realmente creo que no es pecado porque si Dios es amor y yo amo a esa persona, no importa que sea de mi mismo sexo, entonces no hay ningún problema. Y la gente comienza a seguir esos patrones. A eso es que hace el Señor referencia. No camines como ellos, porque para tener lo que ellos tienen, muchas veces no les importa tener que hacer lo que haya que hacer, con tal de lograr, con tal de tener sus cosas. Eso no tiene que ver con nosotros. Nuestra filosofía no está enfocada en eso. Nuestro pensamiento no tiene que ir enfocado en eso. No podemos pensar que el fin justifica los medios, y hagas lo que tú quieras. Lo importante es que tú logres lo que tú siempre has anhelado. Lo importante es que tú tengas el éxito, lo importante es que tú obtengas ese negocio, no importa si tuviste que falsear documentos, no importa si tuviste que sobornar a fulano de tal, lo importante es que lograste el contrato, y eso es lo más importante. No es el pensamiento que Dios espera que nosotros como sus hijos lo tengamos. Y si yo quiero ser un gerente de la empresa, entonces voy a hacer lo que sea y voy a empezar a calumniar al uno, a decir cosas del otro, con tal de ganarme la confianza del dueño de la compañía y que me nombren como gerente, pasando por encima de los demás. De eso no se trata, mis amados, la vida, porque finalmente todo nos va a pasar factura. Recuerde que la Biblia, al contrario, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, todo lo mal que hagamos en esta tierra, vamos a tener que pagar un precio por eso. Pero también cuando nosotros hacemos las cosas correctas, seguro, tarde que temprano, Dios nos va a la recompensa. De hecho, la Biblia, en contraste a lo que dicen las filosofías del mundo, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces el mensaje, la reflexión en esta noche hasta aquí es eso, que nosotros siempre hagamos las cosas correctas, que aunque no veamos la retribución, aunque no nos reconozcan eso, aunque digamos no, pero es que como que yo estoy tratando de las cosas honestamente y no veo resultados, no te preocupes, que Dios no es deudor de nadie y Dios al final nos va a dar la recompensa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están ahí conmigo? Dicen, yo estoy de acuerdo, seguiremos haciendo las cosas bien, no importa, nosotros no estamos compitiendo con nadie, nosotros no estamos compitiendo con el mundo, al contrario, nosotros simplemente queremos ser luz en medio de las tinieblas. Y que aunque la gente en tu trabajo, ahí donde tú estás, la gente diga, no, eso, ya que no está el jefe, vámonos temprano. Tú no, tú dices, yo tengo que ser honesto, tengo que ser honesta en mi trabajo. Si me están pagando por un jornal, me están pagando por 8 horas de trabajo, yo tengo que ser honesto. Que digan, no, es que aquí 2 cocedoras y en la casa no hay cocedora. Yo como que me llevo esta cocedora para la casa que ya la necesito. Dios sabe que la necesito. No. Dios no está ahí en ese asunto. Dios no va a patrocinar eso. Dios no va a estar en contra de su palabra. Dios no aprueba el robo de ninguna manera. Porque cuando tú le quitas el tiempo en tu trabajo a tu jefe, cuando tú te coges algo que no es tuyo, llevemos estas hojitas, esta resma de papel que en la casa me hace tanta falta para las tareas del niño, llevemos este papel, ahí estás robando y Dios no está a favor de eso. Todo eso son filosofías, pensamientos que el mundo tiene y es lo que el Señor está haciendo referencia. No améis al mundo. La segunda frase que encontramos aquí en el versículo 15 dice, ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que ¿qué? Diga conmigo, que están en el mundo. Aquí en el original, esta palabra cosas es igual a fruto. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, no amen el fruto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No ames
escúcheme por favor, no ames lo que el mundo te ofrece. Las cosas que el mundo te ofrece. ¿Qué es lo que el mundo más ofrece? ¿Qué es lo que el mundo busca para cautivar a las personas? ¿A dónde es donde las personas corren, trabajan, se trasnochan, se sacrifican su familia y lo demás por conseguir? La gran mayoría de las personas corren detrás del dinero. Para muchos, el dinero se ha convertido en su Dios. Pareciese que ese Dios, que entre otras el nombre del Dios dinero es Mamón, ese es el original de ese Dios Mamón, que es el Dios del dinero, parece que es el Dios más socorrido hoy en día. El amor al dinero. Todo el mundo se acuesta, se despierta, camina, piensa siempre en cómo voy a obtener más dinero. En que listo, tengo este negocio pero quiero algo más. Y tengo esto y quiero algo más. Y termina una codicia, termina una avaricia. Y terminan convirtiendo eso en una idolatría. Porque el amor al dinero se convierte en una idolatría. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo en el capítulo 6, versículo 10, un famoso versículo que seguramente tú lo has escuchado. Y la Biblia dice, porque raíz de todos los males, es decir, ahí es el principio, ahí donde se incuban todos los males, raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten entonces cómo el apóstol Pablo señala este punto que es tan importante. Y quiero dejar claridad, no está hablando el apóstol Pablo, no está hablando la Biblia que el dinero sea malo. No, el dinero es neutro, es neutro. Depende cómo tú lo utilices. Puede ser malo, puede ser bueno. El problema no es el dinero, porque el dinero simplemente es un vehículo. Lo que el Señor está hablando en esta noche es el amor al dinero. Noten, amor, ágape, dar todo por el dinero. Estar detrás del dinero es lo más importante. No me importa mi familia, no me importa las cosas de Dios, no me importa lo que tenga que hacer con tal de buscar dinero. Y ahí es donde el Señor está diciendo. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ojo, iglesia del Señor. Porque podemos comenzar la carrera muy bien. Y durante mucho tiempo podemos estar bien ahí caminando en las cosas de Dios. Pero muchos se han desviado de la fe y por eso la Biblia lo señala aquí. Se han extraviado de la fe, es decir, han dejado las cosas de Dios, las cosas piadosas, buscarlo de Dios por estar buscando el dinero. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Porque después van a tener que pagar un precio muy alto. Ya Dios aquí, noten, nos está dando una advertencia muy, muy clara respecto a la actitud que tiene la gente del mundo respecto al dinero. Si tú miras esas personas del mundo que no quieren saber nada de Dios, que no tienen nada de Dios en sus vidas, ¿qué hacen ellos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Y noten que Dios precisamente nos está instruyendo y nos dice ni las cosas que están en el mundo. Y esto es bien importante. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengas que trabajar, ojo, porque eso no se trata tampoco. Ay, entonces no hay que trabajar. No, hay que trabajar, mis amados. Porque de hecho la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado ¿qué? Diga conmigo, ha negado la fe. Es decir, fíjense cómo Dios contempla que nosotros como cristianos necesitamos trabajar. Claro, porque es que nosotros no somos cuerpos gloriosos. Tenemos que pagar unos servicios, tenemos que pagar unos arriendos o unas cuotas, tenemos que ir a hacer mercado, ¿verdad? Tenemos compromisos, tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos y todo eso demanda dinero. Entonces fíjense que no estoy hablando y la Biblia no está haciendo referencia a eso en que no trabajen y que solamente dediquémonos a orar y solamente dediquémonos a ayunar y buscar de Dios y solamente cantemos a Dios y como que esa es la vida. No, porque si Dios te dio talentos, Dios te dio dones, Dios te dio una empresa, Dios te ha dado capacidades, pues al contrario, lo que tienes que hacer es desarrollar esas capacidades y esos talentos. Pero el cuidado que hay que tener, la línea que hay que trazar, es que nosotros no nos inclinemos a que eso sea lo más importante de nuestra vida y que por estar persiguiendo eso, por estar detrás de eso, entonces nos olvidemos de lo más importante que es Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Ese es el punto importante. Que no nos descuidemos de nuestra familia, porque cuántos han crecido y han levantado empresas y lo demás, pero esas empresas las han levantado sobre la ceniza de sus hijos, sobre la ceniza de su esposa o sobre la ceniza de sus hogares, y entonces hoy pueden tener muchísimo dinero, pueden tener mucha plata, pero no tienen ni siquiera un hogar. Pueden comprar cualquier casa la que ellos quieran, pero no tienen un hogar como tal.
Entonces noten cómo Dios nos deja claridad en todo esto, como que el Señor organizando nuestras vidas, como que el Señor diciéndonos, bueno, si tú me quieres servir, si tú quieres estar dispuesto a que yo te use, tú tienes que tener todas las áreas de tu vida organizadas. Pero noten entonces que el Señor no está hablando para que de pronto alguien lo malinterprete. No estoy diciendo que no debemos recibir un salario, que no debas tener tu empresa y que si tú, Dios en su misericordia, te ha dado dinero, eso no es que sea pecado. Ay, pastor, ¿qué hago? ¿Será que estoy pecando porque estoy ganando mucho dinero, porque mi empresa es muy boyante y porque me está yendo bien, o porque me subieron el salario, porque me ascendieron y entonces estoy ganando mucho dinero? No, eso no es pecado como tal. El pecado está en que, repito una vez más, en que nosotros nos enfoquemos en nuestra vida detrás de eso y nos apartemos de lo más importante. Ahora, pero es un amor, aquí la Biblia está hablando de ese amor desmedido, de ese amor que, perdone la palabra, que no nos importa nada, sino solamente fabricar dinero. Y entonces ahí estamos traicionando los principios de la Biblia. Ahí nos estamos olvidando del Dios que nos ha dado la capacidad para, y eso la Biblia dice que el Señor nos da poder para hacer riquezas. Pero cuando tenemos la riqueza, entonces traicionamos a ese Dios. Nos olvidamos quién fue el que nos sacó de ese lugar donde estábamos. Nos olvidamos quién fue el que nos dio la empresa. Nos olvidamos quién fue el que nos dio el negocio. Quién fue el que nos dio la gracia para estar trabajando. Y entonces dejamos las cosas de Dios a un lado. A eso, digamos que esa es la parte que Dios condena y el cuidado que debemos tener. Igual suceden las cosas de Dios y tengo que decirlo porque pues es mi responsabilidad. Cuando nosotros cogemos, o cuando mucha gente coge la iglesia del Señor como fuente de ganancia deshonesta, y entonces cogen la iglesia como un negocio como tal y comienzan a hacer eventos cristianos y a traer predicadores y a hacer congresos y a hacer conciertos, y entonces cobremos la entrada, y entonces ya no están pensando en lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra de Dios, con dar a conocer a Dios, con sembrar una palabra, sino que ahora entonces se enfocan en que eso se vuelve un negocio, y entonces hagamos esta actividad y hagamos estos encuentros, y entonces ya no están detrás de lo importante, que es verdaderamente que la gente se salve, que la gente conozca a Dios, que la gente se arrepienta, que la gente busque a Dios, sino que ya hay otro interés, que Dios conoce los corazones, y otro interés, y es que eso genera dinero y que entonces se volvió un negocio. Hay que tener mucho cuidado porque entonces ya hay corrupción, y es un pecado que ustedes lo conocen, lo hemos hablado, que es el pecado de la simonía. Cuando uno toma las cosas de Dios simplemente como una fuente de ganancia, y entonces cobramos las cosas de Dios, y entonces si quieres asistir aquí a la conferencia tienes que pagar tanto para escuchar este mensaje. Si tú quieres ir a escuchar la alabanza, entonces hay que pagar para que entres a este concierto. Si vamos a tener una noche donde vamos a estar orando, entonces por favor pague. Y tú quieres un milagro, entonces pacte primero para que Dios haga ese milagro. Y todo eso se convierte en negocio, y ahí está también incluido, porque es que no solamente la gente del mundo, sino que también, infortunadamente, muchos del pueblo de Dios y personas que se dicen ser ministros de Dios también caen en ese pecado, como el apóstol Pablo está señalando, dice, y los cuales fueron traspasados de muchos dolores. Y luego Dios va a tener que hacer un ajuste, Dios va a tener que pedirle cuentas a ese grupo de personas que tomaron las cosas de Dios simplemente como ganancia deshonesta. Hay que tener mucho cuidado, mis amados. Ahora tampoco nos podemos ir al otro extremo, decir, pues que miren a ver cómo se sostiene la obra, allá ellos miren a ver cómo se venden. No, porque cada uno tenemos nuestra responsabilidad dentro de la obra de Dios. Pero también nos habla, cuando la Biblia dice que no améis al mundo, ¿qué más encontramos en el mundo? Porque en el mundo no solamente que encontramos dinero, esa es una de las cosas que encontramos en el mundo y que la gente persigue, pero si nosotros analizamos un poco más, la gente también está detrás del reconocimiento, la gente también está detrás de la fama, y eso también el Señor está hablando en esta noche. No améis el mundo, y dentro del mundo es no estés detrás de un reconocimiento, porque el mundo busca ser famoso, el mundo busca que la gente lo reconozca. Hoy en día, por ejemplo, en todos estos programas que uno ve en la televisión, se lleva a los niños a que hagan un casting para participar en el programa X o Y, en lo que tiene que ver en el factor y lo que sea. Pero fíjense que lo que están buscando es utilizar a los niños para que sean famosos y que venga dinero y lo demás. Nosotros no podemos, nosotros no estamos llamados a eso. Tú no estás llamado en esta tierra para que el mundo te reconozca, para que el mundo te premie. Personas que comenzaron muy bien en los ministerios de alabanza y que comenzaron adorando a Dios y que lo hacían de todo corazón, hoy en día tristemente muchos de ellos están detrás de la fama, del reconocimiento, de los Grammys y de los premios y lo demás.
A eso está haciendo referencia. Nosotros no estamos llamados para eso. Si hay alguien que nos tiene que reconocer, si hay alguien que tiene que hablar de nosotros, es Dios. Nosotros no podemos estar detrás de eso como el mundo. A eso está haciendo referencia. No es que Dios me ha llamado para mostrar mi ministerio y estoy mostrando el ministerio. No, es que no, o sea, yo no soy el que soy importante acá. No es mi ministerio. Yo no estoy para mostrar entre comillas, mi ministerio. Yo estoy para mostrar a Cristo. Yo estoy para mostrar la palabra de Dios. Yo estoy para mostrar cómo una persona puede vivir de una manera íntegra en este mundo. Pero yo no estoy para que la gente me reconozca a mí, me ponga ya en un cubículo y que mire, es que es el pastor, el famoso. No. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros no estamos para que la gente nos reconozca a nosotros. Yo no estoy para que ustedes me reconozcan. Yo no estoy para decir, no, es que yo he hecho tantas predicaciones, es que yo tengo tantos libros, es que yo tengo esto, tengo lo otro, he viajado. No, es que no es mi ministerio, no soy yo. Tengamos en cuenta que siempre el más importante, el que siempre tiene que ser exaltado es nuestro amado Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es el dulce Espíritu Santo, no son los hombres. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios no podemos estar detrás de la fama, detrás del prestigio, detrás del reconocimiento. Si Dios mañana o pasado te usa en un ministerio para cantar, para predicar, gloria a Dios, pero no es que la gente te reconozca y que tú estés al frente ahí de una tarima y que los demás te aplaudan y que tú estás ahí para que la gente te reconozca. No, ten mucho cuidado. Eso es lo que la Biblia está diciendo, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero ¿qué más encontramos en el mundo? Si nos pusiéramos como a escarbar, ¿qué más encontramos en el mundo? ¿Qué es lo que la gente hace? ¿Qué es el común denominador de la gente del mundo? Encontramos también el orgullo. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas orgullosas, prepotentes? Porque la filosofía del mundo es ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es decir, de acuerdo a lo que tú tengas, eso vales. ¿Sí han notado eso? Que es como un fenómeno que se da, que si la persona no tiene nada, es ignorada, pero si tiene mucho, entonces va a ser reconocida. Y ahí detrás de eso, ahí está el orgullo, ¿no? Detrás de eso, entonces queremos tener lo mejor. ¿Para qué? Para que la gente nos valore, para que la gente nos respete. Porque es que no es lo mismo. Por ejemplo, lo que se da hoy, tristemente también aún en muchos lugares, en muchas iglesias, que si la persona llega en un BM, entonces, ojo que llegó fulano de tal, la familia fulana de tal, en el carro, entonces hay que atenderlos bien y por favor déjenle estos puestos a ellos, déjenle estos lugares porque son para la familia fulana de tal, porque es una familia de prestigio aquí en la iglesia, entonces son columnas de la iglesia y entonces siga hermano, por favor siéntese aquí en los mejores lugares donde tenga buena ventilación, donde usted se sienta cómodo, siga por favor caballero, siga señora por acá, acomódese acá. Pero si esa persona llega en un Renault 4, entonces, hola, ¿cómo estás? Sigan, listos. Y peor aún, si la persona llega a pie, ni lo saludan. Tristemente, así hoy se ve en muchos lugares, porque es una filosofía del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y de acuerdo a lo que tú tengas, de esa manera yo te valoro, de esa manera yo te trato. Esa es filosofía del mundo. Y la iglesia no puede ser afectada por eso. La iglesia no puede ser permeada de esas filosofías y hacer, digamos, como acepción de personas y unos sí y otros no. Y tener hermanos en la iglesia de primera, de segunda o de tercera categoría. No, delante de Dios todos somos iguales. Y tú y yo tenemos que tener clarísimo eso y tenemos que tratar a todos nuestros hermanos, tenemos que tratar a las personas de la misma manera. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Si Cristo no la hizo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? A eso está haciendo referencia. No hagan las cosas que hace el mundo. Todo el mundo quiere fama, todo el mundo quiere dinero. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que los traten bien, para que entre comillas los respeten. Para ser alguien en la vida. Entonces si tú no tienes dinero no eres nadie aquí en la vida, si tú no tienes preparación no eres nadie en la vida. Esos son los conceptos que se le van dando a la gente y que nosotros muchas veces también lo damos a nuestros hijos y que los vamos afectando también de esa manera. Entonces nuestros hijos se llenan de orgullo, de altivez y mamá, es que no puedo tener cualquier tipo de zapatillas, necesito las zapatillas de marca porque qué van a decir mis compañeros y una cantidad de cosas que dice, no mamá, yo no puedo tener cualquier tipo de smartphone, yo necesito un iPhone, yo necesito lo mejor, mamá, ¿cómo se le ocurre que yo voy a estar con eso? ¿Qué van a decir mis compañeros? Todo ese tipo de pensamientos, repito, son filosofías del mundo, pero quiero decirles que la iglesia no está llamada a eso. La iglesia tiene que tener una actitud diferente, pero que tristemente esas actitudes
actitudes del mundo, se metieron en la iglesia, se metieron en muchos ministros, se metieron en personas que se dicen hijos de Dios, y hoy vemos una iglesia donde es una iglesia elitista, donde no, aquí no puede entrar cualquier persona. Está la iglesia de los famosos, está la iglesia fulana de tal, esta es una iglesia que no puede ser de cualquier tipo, no puede llegar cualquier tipo de personas. Llega una persona común y corriente y me dice, váyase para la iglesia allá a la esquina porque esta no es la iglesia para usted. ¿Será que a Dios le agrada eso? Y un día Dios va a tener que ajustar cuentas con esas personas también. Eso es precisamente lo que la Biblia nos habla, lo que la palabra de Dios nos habla, lo que nos está diciendo, no amar las cosas que están en el mundo. Hace referencia también a lo que tiene que ver con vanidad. Nosotros no estamos para aparentar absolutamente nada. Habla lo que tiene que ver con egoísmo. Habla lo que tiene que ver con ser reconocidos, con la sensualidad que se está manejando hoy en día, los sentimientos, siento esto, siento lo otro, y una cantidad de cosas que se ven hoy en día. Todo ese tipo de cosas es las que hay en el mundo. Pero sigue diciendo este pasaje, el versículo 15, dice en la parte 6, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y escúcheme, es duro. Si alguno, por favor, analícelo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y seguramente que los que estamos aquí reunidos, obviamente que nosotros queremos que el amor del Padre esté con nosotros, que Dios esté con nosotros, que Dios nos respalde, que Dios nos guíe, que nosotros podamos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ese es el propósito. Nosotros estamos aquí no porque no tengamos nada que hacer. No. Estamos aquí porque queremos aprender la voluntad de Dios para caminar como Dios manda, para saber que si nosotros hacemos las cosas que Dios manda, entonces vamos a tener el respaldo de Dios. Lo más triste, escúcheme, amados y amadas del Señor, lo más triste es caminar en esta tierra sin el respaldo de Dios. Es lo más triste. Durante mucho tiempo, posiblemente muchos de los que estamos aquí, así andábamos nosotros. Andábamos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento. No teníamos el respaldo de Dios. Pero el Señor, por su misericordia, nos trajo, nos llamó, nos está limpiando, para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos cada día, no importa que hayan problemas, que hayan crisis, no importa, pero lo más lindo es saber que tú estás pasando hoy por un problema, que yo estoy pasando por un problema, pero que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro respaldo, que Dios es nuestro amparo, que este problema que podemos tener hoy en día, decimos sí, tenemos el problema, pero aún en medio del problema nos gozamos, tenemos tranquilidad porque sabemos que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar, que este problema no nos va a hundir, que este problema no nos va a acabar, sino que al contrario tenemos un Dios que nos respalda y tarde que temprano veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor, y que aquellos que se burlan, aquellos que nos critican, aquellos que detractan de nosotros, aquellos que nos ponen apodos y lo demás, un día se quedarán callados viendo cómo la mano de Dios está a nuestro favor y Dios nos saca adelante. Ese es el propósito. Saber que estamos con Dios, sabemos que estamos respaldados. Nunca se dijo, Dios nunca lo ha dicho, la Biblia no lo ha dicho, aunque muchos hombres lo digan, pero Dios no lo ha dicho. La Biblia no dice que nosotros por el hecho de ser cristianos no vamos a tener problemas. No, antes estos días estábamos estudiando esa parte donde Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces ese es el propósito. Pero aquí lo que dice este versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es triste, porque entonces nosotros tenemos que tomar uno de los dos caminos. O nos inclinamos a seguir las cosas del mundo y nos arriesgamos que por estar detrás de buscar las cosas del mundo no tenemos el respaldo de Dios, o nos disponemos a caminar conforme a la voluntad de Dios, y aunque el camino sea angosto, aunque el camino sea estrecho, no importa porque sabemos que Dios está con nosotros, y que aunque las puertas tú las veas cerradas, pero si estás caminando bajo la voluntad de Dios, la Biblia dice que esas puertas que están cerradas, Dios las abre, y las puertas que Dios abre, nadie las podrá cerrar. Entonces la vida es diferente. Entonces ya nosotros tenemos un sentido de vida completamente diferente, porque no estamos en función de que no tengamos problemas en esta tierra, no, sino que lo más importante es asegurarnos que verdaderamente Dios está con nosotros. Ahora, cuando la Biblia dice aquí en este pasaje entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Repito, mundo aquí no es el globo terráqueo. Aquí son las filosofías, son el sistema, son los patrones de vida que estuvimos estudiando. Es la conducta de la gente que no tiene a Dios, de la gente que vive en el mundo sin Dios. Si alguno ama esos patrones, si alguno ama esas filosofías, si alguno ama esos comportamientos del mundo, si alguno tiene esas conductas de la gente del mundo, ok, tú tienes la libertad de hacerlo, porque Dios da libre albedrío, pero les advierto, yo no voy a estar con ustedes.
yo no voy a estar con ustedes. Jesús dijo, ustedes están en el mundo. Noten este pasaje que la Biblia dice, ustedes están en el mundo. Es decir, recuerde que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, es decir, en el globo terráqueo, pero no son del mundo, es decir, no son del sistema del mundo. A pesar que estamos dentro de este globo terráqueo, no estamos bajo el sistema de este mundo. Si a mí me aborrecieron, dijo Jesús, a ustedes también los van a aborrecer. Entonces está claro eso. No importa que te ganes enemigos por querer agradarle a Dios, por querer caminar como Dios manda. No te preocupes. Jesús dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Y qué nos interesa que el mundo nos aborrezca con tal que Dios nos ame? ¿De qué nos sirve que el mundo nos ame y que Dios nos aborrezca? ¿Cuál será mejor? Si habláramos de negocios, ¿cuál sería el mejor negocio que haríamos en esta tierra? ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Tener el amor y el cariño del mundo, aunque Dios nos aborrezca y terminemos condenados? ¿O al contrario, que el mundo nos aborrezca, que el mundo nos desprecie, no nos interesa, con tal que Dios nos ame? Es que finalmente con Dios vamos a estar la eternidad. En cambio, con la gente de esta tierra no vamos a estar la eternidad. Y esto es importante que lo entendamos. Es un hecho, mis amados, que desde el momento que tú verdaderamente te convertiste al Señor, que tú recibiste a Cristo Jesús, en el momento que tú comenzaste a obedecer la palabra de Dios, ya te echaste enemigo al mundo. Ese es un punto que tú tienes que tener. Si hay gente del mundo que te desprecia, que te rechaza, si tenías amigos y por causa de las cosas de Dios, ya esos amigos no te invitan a las fiestas, ya esos amigos no te tienen en cuenta, vas por buen camino. El problema es si tú estás en las cosas de Dios, pero tus mejores amigos son la gente del mundo. Hay que tener cuidado, porque es cuando la Biblia dice el amor del Padre no está en él. Yo quisiera que honestamente dijese otra cosa, pero infortunadamente para algunos no dice eso. Yo quisiera que la Biblia dijera, ustedes pueden seguir amando a la gente del mundo y amando a Dios y no se preocupe que Dios está con ustedes, pero no es así. Dios deja muy claro, Dios separa las dos cosas. Dios dice claramente, el amor del Padre no está en él. Noten que el afecto del Padre, el respaldo del Padre, no va a estar. Y Dios quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Lo que Dios considera que es necesario para nosotros estar bien en esta tierra. Dios vino y dio todo. Dios vino, como le dije al principio, y dejó todo. Dios se despojó absolutamente de todo, con tal de pagar, de comprar una iglesia, no con monedas, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre, porque está levantando una nueva generación de personas que mañana o pasado levantaremos la bandera de victoria. Pero tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que decir, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde vamos? Quiero decirles, amados, para ir terminando ya en esta noche, que hay muchas personas que están confundidas, muchas personas que están engañadas, que piensan que porque están en una iglesia están bien con Dios, que piensan que porque contribuyen, porque aportan para la obra de Dios, para el desarrollo de la obra de Dios, están bien con Dios. Personas que piensan que porque llevan muchos años, tienen mucha antigüedad en la iglesia, están bien con Dios. Pero quiero decirles, solamente Dios conoce el corazón. Solamente Dios conoce el corazón de esas personas y Él sabe exactamente cuáles personas verdaderamente aman a Dios con todo su corazón. Pero también Dios sabe cuáles personas aún siguen amando al mundo. Y eso es muy delicado, porque el Señor dejó un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22 y 23, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca, escúcheme, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, amados, por favor, no te dejes engañar, no te dejes llevar por el tema de los milagros, ten mucho cuidado. Los milagros no son el parámetro que Dios estableció para asegurar si era Dios o no. Es decir, cuando tú ves un milagro, tú no puedes decir es de Dios. Quiero decirle que aún los demonios pueden hacer milagros. Eso no es un parámetro. Tú no puedes decir aquí está Dios porque hay milagros. No, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para engañar. Hoy en día, por favor, estemos muy pendientes, muy alerta. Hoy en día hay muchas personas haciendo milagros y eso es lo que el Señor está aquí en este momento reclamándoles, diciéndoles. Muchos me dirán,
En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. No porque se echen demonios, no porque se hagan milagros, quiere decir que Dios está ahí. Ten mucho cuidado, no te dejes ilusionar, no te dejes engañar, no te dejes arrastrar por eso. Hay cosas que son mucho más importantes y más relevantes. Tú no puedes estar en un lugar por los milagros, tú tienes que estar por la palabra de Dios, porque está siendo cimentado sobre la roca. Los milagros van y vienen, pero es que la palabra de Dios permanece para siempre. No te dejes engañar, porque hoy en día se han levantado muchos falsos profetas que tienen engañadas a las personas, y las personas se dejan llevar y están detrás de los hombres, pero realmente han dejado a Dios a un lado. Hay personas que están promoviendo milagros por todo lado, ilusionando a las personas. No se preocupe que todos van a ser sanos, no se preocupe que todos van a ser prosperados, no se preocupe que Dios los va a enriquecer a todos. Y no, quiero decirles, amados y amadas del Señor, ese no fue el plan de Jesús cuando vino a esta tierra. Jesús no vino a prosperar a todo mundo, Jesús no vino a sanar a todo mundo, Jesús no vino a restaurar a todo mundo. Jesús vino para salvar las almas. Ese es el propósito. Y si como añadidura, y si como consecuencia de eso, la persona es prosperada, la persona es restaurada, bendito Dios. Pero no es el propósito. Tú no puedes estar, escúchame, tú no puedes estar en las cosas de Dios detrás de un milagro. Yo estoy detrás de Dios para que me haga este milagro. Porque si por alguna razón y por la soberanía de Dios no ocurre ese milagro, entonces tú dices, me voy porque yo estaba detrás del milagro. No, mis amados, no te dejes engañar. La Biblia es muy clara. Hay gente que echa demonios, que hace milagros, y Dios dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y de hecho la Biblia dice en Mateo capítulo 7 versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que se disfrazan de espirituales, pero están detrás de tu dinero, están detrás de tu plata. Y entonces cuando hay alguna necesidad, lo primero que hacen es echarle mano a tu bolsillo, lo primero que hacen es esquilar las ovejas. Y entonces cuando tú necesitas un milagro, ven la necesidad tuya y entonces dicen, bueno, está bien, pacte, entonces tráigame este dinero y yo oro por usted. Ahí, a eso está haciendo referencia. Entonces cuando el hogar está mal, entonces dice, quiere que su hogar sea restaurado, entonces pacte para que Dios restaure. Usted tráigame el dinero y yo oro por usted. No, las cosas de Dios no son así. Jesús nunca cobró por un milagro. Jesús nunca estuvo detrás del dinero de las personas. Mis amados, por favor, tengamos mucho cuidado. Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la Biblia advierte, dice, por su fruto serán conocidos. Tarde que temprano el carácter de Cristo se va a desarrollar. Tarde que temprano se va a evidenciar qué es lo que ellos verdaderamente estaban buscando, detrás de qué estaban ellos. Por eso, mis amados, tengamos mucho cuidado. Si los anhelos, quiero terminar entonces con esto, para que tú evalúes en esta noche y te vayas pensando en esto. Revisa. Como les dije al principio, yo no soy quien para cuestionarte, no soy quien para decir si eres o no eres. Cada quien sabe, cada quien tiene claro su concepto, si Dios es lo más importante en tu vida. Pero quiero simplemente dejarte como estos tips para que tú los tengas en cuenta. Revisa, por favor, cuáles son los anhelos de tu vida verdaderamente. Cuáles son tus deseos, cuáles son tus afectos. Verdaderamente, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Detrás de qué estás? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo en esta tierra? Realmente, ¿qué es lo que tú amas con todo tu corazón, con toda tu pasión? ¿Es Dios o son las cosas del mundo? ¿Qué es lo que verdaderamente está en tu corazón? Tú que dices que eres un cristiano, pero si honestamente, escúchame, si honestamente tú sabes que dentro de tu corazón tú estás persiguiendo las cosas del mundo, te tengo una mala noticia. El amor del Padre no está en ti. El amor de Dios no está en ti. Por favor, revisa tus prioridades. Mira cómo estás delante de Dios. Y si tú sabes en esta noche que verdaderamente Dios no es el primer lugar en tu vida, si verdaderamente esta enseñanza ha hecho sentido en tu vida y tú dices, Señor, sí, perdóname, porque creo que hay cosas en mi vida que necesito organizar. Perdóname, Señor, porque aunque yo diga que soy un cristiano, verdaderamente mi corazón, mis anhelos, mis deseos están detrás de muchas cosas del mundo, pero no estoy detrás de las cosas tuyas, Señor. Inclina por favor tu rostro y oremos en esta noche. Digámosle, Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, Dios. Así como dice tu palabra, Señor, tú no puedes ser burlado, tú no puedes ser engañado. Tú conoces, Señor, el corazón de las personas que estamos conectados en esta noche. Tú sabes, Señor, el anhelo de ellos.
Tú sabes lo que hay en sus vidas, Padre amado. Tú que conoces lo más íntimo, tu palabra dice que aún antes de que nosotros pronunciemos una palabra, tú sabes lo que vamos a decir. Es más, tu palabra dice que tú conoces lo íntimo en nuestros pensamientos. Tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Por favor, Dios, nosotros queremos tener una vida en orden. Queremos caminar, Señor, como tú mandas. Y tú nos has dado este pasaje, Señor, en esta noche, para que vayamos revisando nuestra vida, para que nos confrontemos, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es como un espejo donde nos podemos mirar, y seguramente en esta noche nos miramos en ese espejo y pudimos ver que hay cosas en nosotros que necesitan ser organizadas, Dios amado. Ya la palabra está en el corazón de cada uno de tus hijos. Lo que ellos hagan con esa palabra, Señor, es responsabilidad individual. Hoy tú nos hablas, Señor, al terminar, diciendo que si el amor, Señor, de nosotros está en las cosas del mundo, que si nuestros anhelos, nuestros deseos, si nuestra inclinación está en las cosas del mundo, infortunadamente el amor del Padre no está en nosotros. Dios, que nosotros podamos tomar una determinación seria en nuestra vida, que le demos prioridad a las cosas tuyas, que así como dice tu palabra, buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, es decir, hacer las cosas rectas, lo demás vendrá por añadidura. A eso le apuntamos, Señor. Que ese sea nuestro pensamiento. En lugar de tener el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo, que nuestro pensamiento sea buscar siempre las cosas tuyas, caminar como tú mandas y entender que todo lo demás, conforme a tu voluntad, en tu tiempo, vendrá a nuestra vida como añadidura, Dios. No estamos persiguiendo la añadidura, no estamos corriendo buscando la fama, el prestigio, el reconocimiento. Queremos tener vidas agradables ante tus ojos. Aunque para muchos, Señor, tal vez seamos ofensivos, tal vez seamos personas raras, diferentes. No nos interesa cómo nos califiquen. El concepto que más nos interesa es el concepto que tú tengas de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a caminar de una forma recta. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú mandas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén.